Nunca ha habido tantos refugiados en el mundo como ahora. El año pasado se batieron todos los récords. Cada minuto, 24 personas abandonan su casa acuciadas por las guerras y emprenden un camino sin garantías de futuro. Ya son 65 millones en todo el mundo. La mitad de ellos tienen menos de 18 años. Cuando la plataforma Ongi Etorri Refuxiatuak se inicia, solo pensábamos y mirábamos a Grecia, ¿no? A lo que estaba ocurriendo en Grecia. Un poco olvidados y olvidadas del resto de las fronteras, del resto de lo que estaba ocurriendo en el mundo con las personas que se desplazaban forzosas. Entonces, bueno, el primer impulso es ir al sitio donde estaban puestos los focos de información y en este caso pues un grupo de personas acudimos a Idomeni, ¿no? Y bueno, mientras que estábamos en Idomeni muchas veces reflexionábamos sobre lo poco que cómo era un tipo de voluntariado que solamente se ocupaba de la ayuda humanitaria, ¿no? De bañar a los niños con agua caliente, de dar de comer a la gente, de tal, y no estaba incidiendo en nada más, ni en el por qué estaban allí las personas, ni por qué, qué estaba ocurriendo, ni qué soluciones iba a tener esa historia, ¿no? Entonces, transformar eso, por ejemplo, fue bastante difícil, ¿no? A la vuelta. Bueno, había que hacerlo, pero requería de un proceso de reflexión muy grande. Lo quiero remarcar el proyecto de Artea, ¿no? Artea es un pueblo del Valle de Arratia, chiquitito, en el que había una cooperativa ya trabajando por la vía campesina, que trabajaba temas de economía cercana y de soberanía alimentaria, y deciden que van a poner un bar y un lugar para comer para la gente, al uso, pero con criterios ecológicos, de soberanía alimentaria, etcétera, etcétera. Bueno, en esa historia hay una parte del edificio que se iba a utilizar como hotel rural y deciden utilizarlo para personas que están en tránsito por por aquí, por Euskadi, ¿no? Que pasan, la mayoría de las personas pasan camino de Europa y se ofrece un lugar de paz y de solidaridad, ¿no? Es como un oasis en el camino. Pero, por ejemplo, desde el inicio está muy clara cuál es la parte de educación para el desarrollo y para la ciudadanía y para la transformación, ¿no? El propio proyecto ya es un proyecto de transformación. Y además a la gente que llega allí se le dan como unos mantras, ¿no? Y yo creo que eso además nos sirve también para nosotras mismas, ¿no? El primer mantra es: tú eres el dueño de tu vida, tú eres la persona que tiene que decidir qué vas a hacer, a dónde vas a ir, qué quieres hacer y cuál va a ser. Y yo, como persona que está aquí en una historia de apoyo, lo que voy a intentar es ayudarte a seguir ese camino que tú has trazado, pero simplemente ayudarte, decir, ¿quieres ir a París? Voy a ver de qué maneras puedes llegar a París. Has llegado en muy malas condiciones porque tu viaje ha sido muy duro, pues ten menos prisa, intenta quedarte aquí, puedo ayudar en eso, pero no decidir cuál va a ser la trayectoria de esa persona. Además, se les convierte en sujetos activos desde el primer momento, porque siempre se les repite que tú eres, en la medida que tú eres el dueño de tu vida y ahora estás recibiendo la solidaridad del pueblo de Artea y por tanto de la plataforma Ongi Etorri y de gente que se está acercando allí, esta solidaridad la tienes que devolver al mundo, no a mí. No me tienes que dar a mí las gracias, no me tienes que decir a mí qué bien, qué bonito, tal, sino acuérdate de que cuando puedas, en algún momento de tu vida, esta solidaridad la deberías devolver. Entonces, desde ese momento ya le has dado el protagonismo a las personas y esas mismas personas en tu contacto diario hacen que tú te transformes, que le empieces a dar importancia a otras cosas y que realmente no caigas en el paternalismo que muchas veces, a pesar de haber trabajado mucho en la educación para el desarrollo y saber cuáles son las dificultades, vuelves a caer una y otra vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo Artea lo elegiría como un espacio en el que realmente en esas dinámicas no se cae. Y
luego está igual el proyecto intermedio, que es el de Harrera Proiektua, que es la gente que está viviendo en el puerto de Bilbao, esperando para ir a Reino Unido en los ferries. Acude gente y al principio lo que mueve a las personas que acuden allí es simplemente la caridad, ¿no? El intentar darles una tienda de campaña, una esterilla, tal, no sé qué. Alrededor de ello se va creando un movimiento que sí que va haciendo crecer, y que esa propia gente que empieza yendo a dar las cenas un viernes, gente que de otra manera no se acercaría a estas dinámicas, va transformando y si hay alguien por detrás que esté tejiendo esa red y diciéndole sí, pero estas personas no estarían aquí si en sus lugares de origen no hubiese ciertas dificultades, no habría pues desde los problemas medioambientales, políticos, da igual cuál sea la razón, pero hay que ir a las causas. Entonces, bueno, lo que empieza como un proyecto de caridad, yo creo que está transformándose en un proyecto de solidaridad además que educa quizás a gente, por ejemplo, comparando con el proyecto anterior con Artea, ¿no? La gente que vamos a Artea es gente que de alguna manera ya estamos concienciadas, mientras que la gente que acude al puerto tiene la ventaja de que son personas que lo que les ha movido es la caridad. Entonces hay bueno, mucha gente que de alguna manera se suma al movimiento y que empieza a pensar que hay que denunciar las causas y las consecuencias. La gente que participa en estas actividades, en principio, no son o no son personas que ya participaban anteriormente o que se acercan o que ya estaban en movimientos sociales. Hay un poco de todo. Es verdad que en el inicio la gente sobre todo se acerca desde los movimientos sociales, desde... bueno, si algo tiene Ongietorri Errefuxiatuak es que al inicio participan prácticamente todos los movimientos sociales, ONGs, sindicatos, algún grupo político y gente de lo más variada, o sea, intergeneracional, desde gente muy joven hasta gente muy mayor. De hecho, yo siempre digo que una de las fortalezas es la gente jubilada que ya teníamos, ¿no? Pero también acude mucha gente que está movida un poco al inicio por lo que ve en la tele, ¿no? Porque ha visto que, sobre todo por lo que pasó cuando se firma el acuerdo de Turquía-Grecia y empieza a haber el boom, ¿no? Ahí como Ongietorri hemos tenido que hacer mucho trabajo para que ese boom no se acabase, o sea, que siguiésemos ahí en el candelero y seguimos en ello. Y se acerca muchísima gente que en principio no se habría acercado al mundo de la cooperación. Y yo creo que ese es el gran patrimonio de Ongietorri, ¿no? O sea, el cómo transformar esa gente que se acerca, que llama por teléfono para decir que quiere dar mantas, por ejemplo, que quiere mandar ropa, y cómo ese proceso lo intentas transformar y le dices, mira, está bien, es verdad que hay necesidad de ropa, hay necesidad de tal, pero este movimiento necesita mucho más de gente que se movilice, que cree conciencia social, que diga basta ya, o sea, hasta aquí hemos llegado, que exija a las instituciones que esto cambie y que se movilice, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso, por ejemplo, lo conseguimos con el movimiento de Gernika. El año pasado, cuando fuimos a Gernika a denunciar que 80 años más tarde las situaciones se repetían en muchos lugares del mundo, puesto que conseguimos movilizar a prácticamente todos los pueblos y barrios de Vizcaya, y luego a Guipúzcoa, Álava, Nafarroa y mucha gente del Estado que también vino, ¿no? La gente llegó caminando a Gernika en una historia de movilización social muy contundente, muy diciendo no a la guerra, no, o sea, por tanto no a las causas de las migraciones, y luego 600 personas participaron en los talleres. Entonces, bueno, es gente que, o sea, de nuevo, yo creo que hay gente sensibilizada, pero sobre todo hay mucha gente no sensibilizada, que cuando llega allí y ya ve que tiene que hacer otras cosas que no es donar el abrigo, donar la esterilla, etcétera, pues hace que crezca el movimiento, ¿no? Destacaría también el proceso que se ha vivido en la universidad, ¿no? En la UPV,
que comienza un poco con un chaval de la UPV que empieza a ir a las reuniones casi él solo, entre gente bastante mayor y tal, y luego, bueno, un par de personas que van a la caravana a Grecia primero y, bueno, hacen de altavoz, ¿no?, que es un poquito también uno de los objetivos de la caravana, ¿no?, el hacer de altavoz aquí. Entonces, bueno, llegan a UPV y empiezan a hacer de altavoz de lo que ha sido la caravana, del por qué, el para qué, y empieza a juntarse más gente, de tal manera que a la siguiente caravana ya llega un grupo de jóvenes pues más nutrido, ¿no?, que a la vuelta pues se van allí agrupando y a la vuelta deciden que ese proceso que habíamos empezado en UPV de formar una plataforma, que es Ongietorri Refuxiatuak UPV, lo transforman ya en un movimiento del alumnado, que es lo que tenía que ser desde el inicio, ¿no? La universidad siempre ha tenido la fama de ser un espacio transformador y así debería ser. Y bueno, yo creo que esta ha sido una oportunidad para retomar aquello que en los años 80 siempre se hablaba de la universidad como espacio transformador. Y bueno, han empezado a organizar charlas de sensibilización, workcafés, todo lo inimaginable, hasta que la próxima caravana tienen intención de organizar un autobús propio de UPV. Entonces yo creo que, bueno, es un buen ejemplo de cómo el poco a poco, pero se va convirtiendo en una experiencia de lo que, para mi gusto, debería ser parte de la universidad siempre.